Bolivia, desde que nace a la vida independiente, con todo el antecedente que significa la colonia, nuestros hermanos de las civilizaciones antiguas que habitaron este lugar. Pablo, a propósito de lo que tú dices, o sea, somos, al final nos guste o no, uno solo. Pero Pablo, Bolivia, a lo largo de su vida republicana e independiente, ha sabido manejar, gestionar y encarar el problema del indio, y no lo estoy utilizando el término en sentido peyorativo, Pablo. ¿A qué voy? A que ese hombre con raíz profunda en tihuanacotas, en aymaras, en incas, qué sé yo, procurar incorporarlo, hacer que se sienta uno más de esta sociedad y no los doctorcitos aquí, los indios allá, el indio para la cocina, el indio para la limpieza, para las tareas duras, y el patrón está para otras cosas. ¿Bolivia pudo superar eso, Pablo? O sea, hacerlo de este país, que se mire en el Estado como todos, o no pudimos. Por eso llegó un 1952, para desterrar a patrones, haciendas, y que el pongo ocupe un lugar mucho más digno. No fue suficiente lo del 52, quedaron las cicatrices, las heridas todavía seguían latentes, aunque ocultas. Llega un Evo Morales, y nuevamente se subleva esa especie de herida, de resentimiento, y ahí vamos, Pablo, y no terminamos de cohesionarnos. ¿Ese problema lo hemos sabido manejar bien en Bolivia o no supimos nunca encararlo en su fondo? Es que, a ver, volvemos al tema, lo que te decía, una generación aprende. ¿Cuánto es una generación? 18 a 20 años, una generación, ¿no? Una generación hasta dos puede aprender, hasta los hijos pueden aprender, pero eso no te garantiza que una tercera generación. Los problemas, por ejemplo, de los neonazis en Estados Unidos, en Europa, o sea, no ha pasado ni 100 años de la Segunda Guerra Mundial y otra vez estamos con eso. O sea, las sociedades buscan cosas y cuando las sociedades no son escuchadas o hay descontento y frustración, pasan este tipo de cosas. Yo voy a hacer un poco más. Hace unos países, yo pienso, ya en el siglo XIX, el Tata Belsu, la abolición del ponyaje, imagínate, Belsu es uno de los primeros presidentes que abole la esclavitud de negros, imagínate, y después, años después, 20 años después, se está aboliendo a los esclavos en Estados Unidos, ¿no? Incluso siempre Bolivia, un país muy interesante, te digo, en cuanto a ser uno de los primeros, digamos, en cuestiones progresistas, primera cosa. Estamos hablando del Tata Belsu, siglo XIX. La República, Pedro, nace con tremendos problemas y pienso que una de las deudas, y hoy lo digo claramente, una de las más grandes deudas de la República, pero también ha tenido grandes obras. Y una de las deudas es justamente haber sojuzgado al indígena a niveles mucho más hostiles que la satanizada colonia. Y te doy un dato que es importante, datos fácticos. Durante la época de la mal llamada colonia, el indígena el indígena de cualquier tierra de comunidades podía escoger si quería, durante la guerra de independencia, si quería ser de las tropas de su majestad, si podía ser soldado de sus tropas de su majestad o de las tropas independentistas o patriotas. El indígena escogía y al momento de escoger recibía un prediario, un pago diario. O sea, el indígena lo vemos por eso hay muchas batallas de la guerra de independencia donde indígenas están en tropas españolas o en tropas independentistas y viceversa, ¿no? Entonces podía escoger en la satanizada colonia. Llega 1825 y la República, con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, y esa es otra paradoja. Y de repente al indígena se lo va a llevar a uno de los mayores ostracismos, se va a empezar a pedir tributo, unos momentos más aberrantes ya es lo que ocurre con el gobierno de Melgarejo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, y el indígena ya no va a ser tomado en cuenta para ser soldado. Imagínate, no los vamos a ver en la guerra del Pacífico, en la batalla de Ingavi, la guerra de 1841, el indígena no está. En el Pacífico el indígena no está. En el Acre no está. Y cuando ya en el siglo XX, imagínate, ya más de un siglo de la República, ya en la campaña de la guerra del Chaco,
En la primera fase y la segunda fase no están, pero cuando ya se está agotando, están muriendo mucha gente de la clase media, se empieza a la mala a secuestrarlos a los indígenas. Y eso hay cartas y muy lindas que escribe Elizardo Pérez justamente al respecto. Dice cómo los hacían una feria, inventaban una feria en un poblado, cerraban las cuatro esquinas y de repente a los camiones los llevaban sin siquiera poderse despedir. Eso dice Elizardo Pérez en 1934. Pero ¿qué dice el propio Elizardo Pérez en 1935? Dice, hoy son los indígenas los que van con sus padres, llevando inclusive un corderito, son voluntarios. Entonces, ¿qué ha pasado en ese año? No hay un evento más tremendo, dramático y poderoso que compartir trinchera, hombres con hombres. Ahí estaban ya los Mamanis, estaban los Ferraris, estaban los Antelos, estaban los López. Toda la bolivianidad en esa trinchera se empieza a conocer, se empieza a condoler, se empieza a cuidar. Y ahí es donde empieza a germinar ya esta bolivianidad, con algo más duro que compartir y sangrar al mismo tiempo. Ojo, no nos olvidemos, pero para el primer centenario, 1925, ya había una generación, la famosa, lo que yo llamo la famosa generación de la enmienda nacional, hombres que habían nacido en finales del siglo XIX, y no eran políticos, eran artistas, creadores. Está un Cecilio Guzmán de Rojas, está un Arturo Borda, está un Velasco Maidana, cineasta, están grandes literatos, están músicos, están arquitectos como Villanueva, donde se empieza a retratar por primera vez a los indígenas, a esa Bolivia profunda. Entonces, a esa generación, más unos años más, unos 10 años más, y la guerra del Chaco, ese evento tan doloroso, que va a ser justamente que la bolivianidad empieza a conocerse por primera vez. Entonces, creo que ese hito de la guerra del Chaco es fundamental, porque sin la guerra del Chaco no hubiera existido, por supuesto, 52, no hubiera existido la revolución del 52. Entonces, ese es uno de los hitos creo más importantes para esta reparación con la Bolivia profunda. Pero eso no garantiza, Pedro, que las siguientes generaciones en 20 o 30 años cometan otra vez otro tipo de abusos. Y esa es parte de la característica del ser humano, sea boliviano, es el hombre, es así. A veces eres duro porque desconoces al otro, el no conocer al otro. Y creo que esa es todavía una de las grandes, y no solamente en Bolivia, porque este es un fenómeno que pasa en toda la América, en todo el continente americano, inclusive en los Estados Unidos estamos viendo tremendos problemas de ese tipo, raciales, étnicos, lingüísticos, ¿no? Entonces, Bolivia está en ese desafío, pero creo que Bolivia si analizamos ya benevolentemente en estos 203, Bolivia ha tenido momentos muy importantes, muy buenos, creo, en encarar todos estos problemas de esta Bolivia, que nació prácticamente, era una especie de un Frankenstein, ¿no? Con gente del Oriente que no se conocía con el Occidente. Dicen que durante la época de la Guerra del Pacífico, los famosos los diputados, cuando hablaba un diputado de Santa Cruz, causaba risa a los paseños y viceversa, porque hasta la forma de expresarse era muy diferente, ¿no? Entonces, imagínate, esa Bolivia nace así, y creo lo más importante es que ya hemos cumplido 200 años. ¿Cuántos enemigos, cuántos países han querido que Bolivia desaparezca? Y mira, 200 años que Bolivia ha cumplido, no es poca cosa, Pedro. Pero me quedo, Pablo, con la reflexión que tú haces y créeme, la anoto. Porque de cada historiador que entrevisto aprendo muchas cosas, Pablo. Tú dices, a ver, seamos serenos en el análisis, la deuda que tiene esta etapa de independencia de Bolivia, de país como país independiente, es justamente este tema, el indígena, que fue tratado en muchos casos peor que en la colonia. Esa es la deuda que tiene que seguir zanjando esta etapa independiente de Bolivia. Qué interesante ese dato, Pablo. Y a partir de entender eso uno puede leer mejor los distintos procesos históricos. Pablo, yo disfruté mucho esta charla contigo, aprendí mucho y ojalá que no sea la última. Yo te voy a volver a convocar para seguirte haciendo otras preguntas e ilustrarnos con tu respuesta y tu explicación. Pero por esta quedo muy satisfecho, Pablo, y valoro el tiempo que nos has dado. Pedro, bueno, un agradecimiento a ti, porque siempre es bueno charlar y bueno, toda tu audiencia en Herbol, que es una radio tan importante. Creo que de esa forma se hace patria
yendo hasta los últimos confines. Y para terminar esto, lo que hablamos del Bicentenario, tal vez la gente de las fronteras, de los puntos militares, la gente de las fronteras más recónditas, tal vez ha celebrado aún más digamos, más cívicamente nuestro Bicentenario, ¿no? Porque hasta la última frontera, hasta el último lugar, siempre hay ese cariño y ese amor a la patria, sin tener que ser chauvinistas. Tenemos que aprender de nuestras luces y sombras, pero sí estar felices que Bolivia, gracias a Dios, yo creo mucho en Dios, Bolivia ha cumplido 200 años y pienso que el futuro es muy promisorio todavía para Bolivia. Gracias, querido Pablo. Esperamos tenerte en un segundo capítulo con nosotros. Pablo, Michel. Un abrazo, Pedro. Gracias, lo propio para ti, destacado y conocido historiador boliviano. ¿Le parece interesante a usted hablar de estas cosas a propósito del Bicentenario? A mí me parece fundamental para entendernos.